A lo largo de la historia del Imperio Romano, pocos habrían imaginado que se podría hablar de 5 buenos emperadores, especialmente después de los reinados caóticos y temidos de figuras como Nerón y Calígula. Sin embargo, durante un breve pero significativo periodo, Roma experimentó un cambio de rumbo, alejándose de la violencia y la imprevisibilidad que habían caracterizado a algunos de sus gobernantes anteriores. Este capítulo de estabilidad y buen gobierno comenzó con Nerva. Marco Cocello Nerva, nacido entre los años 30 y 35 después de Cristo en el pequeño pueblo de Narni, provenía de una de las familias más influyentes de la aristocracia italiana. Aunque su infancia y gran parte de su carrera temprana carecen de documentación detallada, se sabe que fue un cercano consejero y amigo del emperador Nerón, lo que refleja la tradición de su familia de mantenerse cerca del poder imperial. Bajo el gobierno de Vespasiano, Nerva alcanzó su primer consulado, y más adelante, durante el reinado de Domiciano, volvió a ocupar dicho cargo. A pesar de estos logros, la vida de Nerva sigue siendo un enigma, con grandes vacíos en los registros históricos que dificultan un retrato completo de su trayectoria antes de su llegada al poder. Fue tras el asesinato de Domiciano el 18 de septiembre del año 96 después de Cristo cuando Nerva, de manera casi inmediata, fue elevado al puesto de emperador. Los acontecimientos se sucedieron con tal rapidez que fue designado gobernante incluso antes de que el sol se pusiera sobre el cadáver de su predecesor. A partir de este momento, la historia comenzaría a prestarle la atención que antes le había sido esquiva. Nerva fue proclamado emperador por el Senado, lo que marcó un giro inusual en la sucesión del poder en Roma. Aún así, incluso hoy en día persisten sospechas de que Nerva pudo haber tenido algún tipo de participación en la muerte de Domiciano. Estas dudas se alimentan, en parte, por el hecho de que su elección como emperador fue completamente inesperada. Nerva era ya un hombre mayor, físicamente débil, y lo más importante, no tenía descendencia ni un heredero claro que pudiera continuar su legado. Para el Senado, sin embargo, estas características resultaban ventajosas. Después de años de soportar la férrea opresión de Domiciano, los senadores veían en Nerva una oportunidad para recuperar parte del poder y la influencia que habían perdido. Su avanzada edad y la falta de un sucesor directo lo convertían en una figura temporal, y por tanto, controlable. La relación de Nerva con el Senado fue mucho más cordial que la de su predecesor, ganándose rápidamente el apoyo de esta institución. Sin embargo, su verdadero reto fue ganarse el favor tanto del pueblo como del ejército. Para asegurar la lealtad de las tropas, Nerva se vio obligado a ofrecer generosos donativos y revertir muchas de las leyes impopulares impuestas durante el reinado de Domiciano. Solo así podría cimentar su posición y mantener la estabilidad que Roma tanto necesitaba. Nerva asumió el trono con la firme intención de restaurar la confianza del Senado, una institución que había sufrido enormemente bajo el régimen autoritario de Domiciano. Prometió que incluiría a los senadores en el gobierno de una manera mucho más activa de lo que su predecesor había permitido, y se comprometió a no ejecutar a ningún miembro del Senado, una práctica que había sembrado el terror en los últimos años. Además, se esforzó en devolver las tierras que Domiciano había confiscado injustamente y tomó medidas para mejorar la vida de los ciudadanos más pobres, otorgándoles nuevas tierras y eximiendo a algunos de ciertos impuestos. Sin embargo, esta generosidad tuvo un alto costo, aunque sus intenciones eran nobles, los recursos del imperio comenzaron a agotarse debido al excesivo gasto, lo que pronto afectó a la tesorería de Nerva. Aparte de las inversiones necesarias en infraestructuras, como la construcción de acueductos y calzadas, su política de concesiones y devoluciones empezó a comprometer la estabilidad financiera de su gobierno. En un intento de corregir el rumbo, Nerva tomó medidas para reducir los gastos innecesarios. Prohibió la construcción de estatuas en su honor y optó por reutilizar las que habían sido erigidas para Domiciano, vendiendo algunas de las posesiones del emperador fallecido para ayudar a llenar las arcas del Estado. Aunque estas acciones fueron bien recibidas y no generaron demasiada oposición, las dificultades financieras comenzaron a pesar sobre su gobierno. Lo que realmente desencadenó la frustración no fue tanto lo que Nerva hizo, sino lo que dejó de hacer. La Guardia Pretoriana, un grupo militar de élite que había sido leal a Domiciano, seguía enfurecida por el trágico final de su emperador.
A pesar de la brutalidad del asesinato de Domiciano, la Guardia exigió repetidamente que todos los conspiradores implicados en su muerte fueran ejecutados como represalia. Nerva, tratando de mantener la paz y evitar un mayor conflicto, optó por una política de apaciguamiento, intentando complacer tanto a sus enemigos como a sus partidarios. Sin embargo, esta estrategia terminó siendo desastrosa. En lugar de ganarse el apoyo de las distintas facciones, se le percibió como un gobernante indeciso y demasiado pasivo, un error que muchos consideraron inaceptable. Su incapacidad para tomar decisiones firmes dejó entrever una debilidad de carácter que algunos interpretaron como cobardía en momentos críticos. Esto quedó patente cuando, en el año 97 después de Cristo, miembros descontentos de la Guardia Pretoriana asaltaron el Palacio Imperial y tomaron a Nerva como rehén exigiendo que entregara a los responsables de la muerte de Domiciano. Este evento subrayó la fragilidad de su posición y demostró que su falta de acción firme había minado su autoridad entre los propios defensores del poder imperial. Esta maniobra fue efectiva, aunque Nerva salió ileso físicamente, su dignidad y autoridad como emperador quedaron gravemente comprometidas. El golpe fue devastador para su ya frágil gobierno. La situación solo se resolvió gracias a Trajano, un general de gran prestigio y, por entonces, el designado sucesor de Nerva. Trajano intervino rápidamente para castigar a los oficiales pretorianos implicados en el complot, restaurando cierto orden en el imperio. Poco después, en menos de un año, Nerva nombró oficialmente a Trajano como su heredero, asegurando así una sucesión estable antes de que su tiempo en el poder se agotara por completo. El 27 de enero del año 98 después de Cristo, Nerva sucumbió a complicaciones de salud tras haber sufrido un derrame cerebral, seguido de fiebre. Su muerte marcó el final natural de un reinado que, aunque breve y problemático, allanó el camino para su sucesor. Marco Ulpio Trajano, nacido en el otoño del año 53 después de Cristo, o posiblemente en el 56 después de Cristo, era un hombre de noble cuna, aunque su vida hasta entonces había estado marcada por un carácter discreto y reservado. Con la ascensión de Trajano al trono, Roma entró en una nueva era. A diferencia de su predecesor, Trajano se mostraría como un líder enérgico y decidido, capaz de expandir el imperio y consolidar el legado de los 5 buenos emperadores. La infancia de Trajano está envuelta en el misterio, ya que apenas se conservan registros de esa etapa de su vida. Al llegar a la adultez, forjó su camino en el ejército romano, alcanzando el prestigioso cargo de cónsul en el año 91 después de Cristo, mientras su padre ostentaba el rango de patricio. Sin embargo, los detalles sobre sus campañas militares siguen siendo escasos. Lo que sí sabemos es que Trajano fue recompensado con el título de germánico por su destacado liderazgo en Germania Superior, lo que sugiere su competencia como comandante en las fronteras del imperio. Nerva, consciente de la inestabilidad que amenazaba su reinado, especialmente por la creciente desconfianza de la Guardia Pretoriana, necesitaba designar un heredero que contara con el apoyo de las legiones. Así, escogió a Trajano, cuyo prestigio militar y liderazgo inspiraban respeto entre los soldados. Tras la muerte de Nerva en el 98 después de Cristo, Trajano no se apresuró a tomar el poder en Roma. En lugar de ello, emprendió un largo viaje que lo llevó primero a supervisar las fronteras del imperio en las regiones del Rin y el Danubio, reafirmando su control sobre las tropas allí estacionadas, antes de regresar finalmente a Roma para asumir su papel como emperador. Llegó al año siguiente, y su primer objetivo fue ganarse el favor del Senado, una institución que hasta entonces había sido reticente a aceptar su liderazgo. Trajano, con su enfoque diplomático y su reputación como líder militar, logró rápidamente disipar las dudas del Senado y se consolidó como un emperador capaz de guiar al imperio hacia una nueva fase de estabilidad y expansión. Durante su reinado, Trajano, conocido como el Princeps Optimus, el mejor de los príncipes, alcanzó numerosos logros, no solo en el campo militar, sino también en la arquitectura y la administración del imperio. Como su predecesor, mostró una gran preocupación por los más desfavorecidos y valoraba enormemente las obras públicas, aunque difería en un aspecto crucial, la expansión territorial. Para Trajano, asegurar las fronteras del Imperio Romano era una prioridad, especialmente en la conflictiva región de Dacia.
El rey Decébalo de Dacia no era un desconocido para los romanos, habiendo ya enfrentado a un joven Trajano durante el reinado de Domiciano. Sin embargo, el emperador no quedó satisfecho con el desenlace de ese conflicto anterior, y en el año 101 después de Cristo, ahora como emperador, decidió lanzar una nueva ofensiva contra los dacios. Esto condujo a la decisiva Segunda Batalla de Tapae, en la que Roma obtuvo una monumental victoria. A pesar de este triunfo, el inminente invierno y la renovada estrategia de Decébalo forzaron a Trajano a buscar un acuerdo de paz, o, según algunas fuentes, a imponer la rendición de Decébalo. A diferencia del tratado firmado bajo Domiciano, este nuevo acuerdo fue mucho más ventajoso para Roma. No obstante, la paz sería efímera, los dacios no tardaron en reorganizarse y, en el año 105 después de Cristo, Decébalo lanzó un nuevo y feroz ataque contra las posiciones romanas cercanas al Danubio, lo que obligó a Trajano a contraatacar y llevar nuevamente la guerra al territorio dacio. Esta segunda guerra contra los dacios, mucho más intensa, pondría a prueba tanto las capacidades militares de Trajano como la resistencia del imperio en la frontera del Danubio. El destino de Decébalo, a pesar de su coraje, parecía inevitable. Las fuerzas romanas, bajo el mando de Trajano, ejecutaban una campaña brillante contra los dacios, y aunque estos lucharon con determinación, la situación empezó a deteriorarse. Algunos soldados dacios desertaron, mientras los que permanecieron fieles no pudieron soportar la implacable presión del ejército romano. Decébalo, al verse derrotado, retrocedió con lo que quedaba de su diezmado ejército hacia su capital, Sarmicegetusa. La esperanza con la que había comenzado su audaz campaña se desvanecía con cada paso. Finalmente, cuando la ciudad cayó y los romanos la rodearon, Decébalo tomó la decisión de poner fin a su vida en lugar de rendirse. En sus propios términos, el rey dacio se quitó la vida, reconociendo la derrota y entregando su reino a Roma. Este acto marcó el fin de la resistencia dacia y la incorporación de su territorio al Imperio romano. Trajano, un militar tanto en su juventud como en su época de emperador, había demostrado ser un estratega implacable en el campo de batalla. Aunque su gobierno se caracterizó por una paz relativa dentro de las fronteras del imperio, siempre estuvo dispuesto a recurrir a la guerra cuando lo consideraba necesario. Uno de esos momentos ocurrió cuando los partos, enemigos tradicionales de Roma, colocaron a un rey títere en el trono de Armenia, un reino que había sido históricamente disputado entre ambas potencias. Trajano no toleró lo que consideraba una afrenta intolerable a la autoridad romana. Para él, la intervención parta era una provocación directa, y la respuesta de Roma fue contundente: la guerra. Con esto, Trajano continuó su política de expansión y reafirmación del poderío militar romano en las regiones orientales del imperio. Aunque su gobierno se caracterizó por una paz relativa dentro de las fronteras del imperio, siempre estuvo dispuesto a recurrir a la guerra cuando lo consideraba necesario. Uno de esos momentos ocurrió cuando los partos, enemigos tradicionales de Roma, colocaron a un rey títere en el trono de Armenia, un reino que había sido históricamente disputado entre ambas potencias. Trajano no toleró lo que consideraba una afrenta intolerable a la autoridad romana. Para él, la intervención parta era una provocación directa, y la respuesta de Roma fue contundente: la guerra. Con esto, Trajano continuó su política de expansión y reafirmación del poderío militar romano en las regiones orientales del imperio. Trajano, decidido a tomar el control de la situación, marchó personalmente hacia Armenia para solucionar el conflicto, y lo hizo de manera contundente. El rey Partamaspates, quien había sido colocado en el trono por los partos, fue desplazado sin contemplaciones, y los romanos reclamaron Armenia como parte de su dominio. Sin embargo, esta acción fue especialmente agresiva por parte de Trajano, ya que no era Partamaspates, sino Axidares, el títere cuyo nombramiento había encendido las alarmas en Roma. Cuando Osroes I, el rey de Partía, se dio cuenta del malestar que su decisión había causado entre los romanos, rápidamente intentó corregir la situación destituyendo a Axidares y colocando a Partamaspates en el trono armenio con la esperanza de calmar a Trajano. Sin embargo, Osroes subestimó al emperador romano. Trajano no era un hombre de concesiones, y la intervención parta no fue suficiente para evitar la respuesta militar de Roma. Trajano consideraba que la provocación inicial ya había sido cometida,
y no estaba dispuesto a mostrar indulgencia alguna ante lo que consideraba una afrenta al poder romano. Con esta firmeza, Trajano no solo reafirmó la autoridad de Roma en Armenia, sino que también dejó claro que cualquier intento de los partos de manipular la política regional sería castigado sin vacilaciones. Su enfoque marcó una nueva etapa de confrontación entre Roma y Partia, reafirmando la ambición expansiva del emperador y su determinación de no tolerar ninguna amenaza externa al imperio. Trajano no solo rechazó cualquier propuesta de concesión, sino que se propuso expandir aún más el dominio romano a expensas del imperio parto. Dividió su ejército en varias divisiones de conquista, iniciando una campaña implacable en Mesopotamia. Bajo su liderazgo, Roma avanzó inexorablemente, incendiando la región y logrando victorias decisivas. Al final de la campaña en el año 111 después de Cristo, incluso la capital de Partia, Ctesifonte, había caído bajo el control de Trajano. Este logro consolidó al Imperio romano en su máximo apogeo. Trajano había llevado las fronteras de Roma más allá de lo que cualquier otro emperador había logrado antes. La expansión territorial alcanzada bajo su mandato era sin precedentes, y su nombre se inscribió entre los grandes conquistadores de la historia romana. Sin embargo, la gran marcha de Trajano fuera de Roma, iniciada años antes, resultaría ser su última. A finales del verano de 117 después de Cristo, mientras se encontraba en la ciudad de Selinus, en Cilicia, Trajano falleció, ya sea por una enfermedad repentina o envenenado, según diversas fuentes. Su muerte marcó el fin de una era de expansión sin precedentes para Roma. Su cuerpo fue devuelto a la capital imperial, donde recibió honores póstumos. Su sucesión no recayó en un hijo propio, ya que Trajano no dejó descendencia directa, sino en su primo, Adriano, quien fue elevado al poder tras la muerte del gran conquistador. Con Adriano en el trono, Roma iniciaría una nueva etapa, marcada por un enfoque más defensivo y de consolidación, en lugar de la expansión constante que caracterizó el reinado de Trajano.